Todas éramos enfermeras militares. En aquella época éramos las primeras mujeres con estado militar en la República Argentina, que había sido la Fuerza Aérea quien nos había incorporado en el año 1980. Qué experiencia, ¿no? Sí, la verdad. Única, porque nadie tenía experiencia en una guerra. Yo trabajaba en el Hospital Aeronáutico Central acá en Pompeya. Recibo la orden que estaba anotada en una lista para ir a Malvinas. Nos avisaron que íbamos a Comodoro. Mi mamá especialmente me decía por qué yo iba. Yo le digo, mamá, es el amor que yo siento por mi patria, es lo que yo deseé toda mi vida. Sentí orgullo. Y ella no lo entendía muy bien, llorando se quedaron cuando nos embarcamos en un C-130 que nos llevaba a Comodoro Rivadavia. Directamente desde Comodoro Rivadavia les ofrecemos las imágenes registradas al arribo de los heridos en Malvinas. ¿Y qué recuerda de la impresión que tuvo cuando llegó? Esperaba encontrar otra realidad porque era otra realidad la que nosotros escuchábamos por la radio o la televisión o los diarios, ¿no? Las noticias eran distintas a cuando nosotros llegamos allí. Habíamos practicado días antes, preparando material, recibiendo el hospital, armándolo. Creo que el 1 de mayo, cuando empezaron a llegar los heridos, ese día creo que fue terrible porque no se parecían nada a lo que habíamos practicado. En realidad creo que tomé conciencia de la guerra cuando llegó el primer grupo. Los heridos iban bajando y el médico, el triage se hacía en las islas, el primer triage. Y el segundo triage se hacía cuando llegaba a Comodoro. En ese momento eran tantos, no sabía quién atender primero. Tirados en el piso con una manta, habíamos dispuesto alambres de una punta de un extremo al otro para colgar ahí los sueros y era solo un grito de dolor. Eran muy chicos, tenían 18 años. Y ver tristeza, dolor, miedo. Escuchábamos el mamá, mamá, llamen a mi mamá. Y eran como nuestros hijos, nuestros hermanos, nosotros hacíamos como de madres. Creo que ahí también improvisamos a contener esos jóvenes valientes que venían del infierno y que necesitaban ese apoyo, esa contención, y encontraban a estas mujeres vestidas de verde como ellos, pero con un idioma diferente, un olor diferente, un trato diferente. La enfermera tiene un rol tan importante de contención. Ustedes pasaban seguramente más tiempo que los médicos junto con los soldados y demás. ¿Cómo fue esa experiencia? Lo más duro era cuando llegaban, porque llegaban realmente desmoralizados, tristes. Yo creo que ese era el momento más impactante y además verlos tan jóvenes. En un momento yo viví cuando llegó uno de los soldaditos que lamentablemente ya había llegado en shock y él le faltaba una pierna. Cuando él se dio cuenta que le faltaba la pierna, fue algo muy doloroso, fue algo terrible. Nosotros teníamos 22, 23 años, no teníamos mucho más. Pero en la guerra de Malvinas hubo otros hombres que demostraron ser dignos camaradas de los arriesgados pilotos de combate. Los tripulantes de los aviones de transporte Hércules C-130, los tripulantes de la famosa Chancha, lo hacían volando a ras del agua para evitar los radares ingleses. En cuanto a los últimos vuelos de Hércules, que ya se hacían exclusivamente de noche, más de uno prefirió caer prisionero de los ingleses antes que abordar la Chancha para cruzar al continente volando entre fragatas enemigas. Volaban muy bajo los aviones, por lo tanto se movían mucho y muchos venían con tracciones y le dolían mucho más las heridas porque se movía mucho el avión.
siempre cuando venían los heridos, venían con alguna atención desde la isla. Los 5 últimos días, cuando ya el bombardeo era sobre Puerto Argentino, ya no venían con ninguna atención. No nos alcanzaban las camas, las camillas, entonces los heridos estaban en el piso, teníamos que ponerle una vía periférica, no teníamos forma de ponerle esa vía periférica, porque no teníamos dónde colgar los sueros. ¿Lloró? Varias veces, no adelante de los heridos. Cuando terminábamos de limpiar todo, que levantábamos la última gasita del piso y sí llorábamos. Finalizada la guerra, los soldados que llegaban no eran soldados heridos, sino que eran soldados desnutridos. ¿Qué le dice la gente cuando usted le cuenta su experiencia? Generalmente mucho con la gente así en general no lo hablo. Hoy a 40 años, ¿le cuesta hablar de lo que vivió? Sí. ¿Por qué? Sí, pienso que mucho tiempo callado. Todas creo que hicimos más o menos lo mismo, es como que acá no pasó nada, acá es más, la orden de arriba era no hablen, no digan nada, acá no pasó nada, acá la vida continúa. Es una parte de mi vida que quedó guardada. En el 2013, por primera vez, desde el edificio Cóndor, desde la dirección de Malvinas, y porque yo llamé a hablar si podíamos ir, nos convocan al primer desfile del bautismo de fuego. Estuvimos en el desfile del Bicentenario en 2016. Bueno, y como siempre en los desfiles hay personas del público, ¿no? Y recuerdo con mucha emoción, más allá de que mucha gente nos decía, nos alentaba, íbamos con el estandarte, un señor que nos gritó: gracias por cuidar a nuestros hijos. Ay, te aseguro que, bueno, todavía nos conmueven esas palabras, ¿no? O sea que la gente se daba cuenta de lo que habíamos podido hacer, la curita que habíamos podido poner en tanto dolor de esos muchachos, ¿no? Ese para mí fue un reconocimiento inolvidable.